Listo. Entonces, hoy lo que vamos a revisar va a ser la conversión de unidades de velocidad. ¿Listo? Conversión de unidades de velocidad. Entonces lo vamos a hacer por medio, les voy a explicar por medio de un ejemplo. Entonces, vamos, el ejercicio dice lo siguiente. Calcular el tiempo que tarda un vehículo que lleva una velocidad calcular el tiempo que tarda un vehículo que lleva una velocidad de 50 kilómetros por hora si este recorre, digamos, 5 kilómetros. Anótenlo ahí, calcular el tiempo que tarda un vehículo que lleva una velocidad de 50 kilómetros por hora si este recorre 5 kilómetros. Habíamos hablado de que, bueno, una de las, digamos que de los aspectos más importantes para trabajar los ejercicios en física, cuando tenemos que, más allá de lo conceptual, Profe, tomar la herramienta de la matemática, señora. perdóname interrumpir, es que Sara me estaba diciendo que va a entrar tarde porque no tiene internet. Bueno, está bien. Entonces, estábamos hablando de que algo muy importante cuando vamos a solucionar un ejercicio en física, porque resulta que la física teórica, que básicamente es la que nosotros trabajamos más que todo en el colegio, porque no es que trabajemos mucha física experimental, porque no trabajamos física experimental, básicamente pues porque la física experimental la vivimos diariamente y considero personalmente, eso es una opinión personal, que el hecho de hacer mucho laboratorio en física, digamos, externo, a lo que se vive cotidianamente, a lo que podemos reflexionar de nuestro entorno, pues es como generar basura en muchas ocasiones. No digo siempre porque pues a veces es necesario para entender algún concepto, pero a veces simplemente la experiencia la podemos vivir cotidianamente y no necesitamos como tomar más recursos. Entonces, generalmente lo que a mí me gusta trabajar es la física teórica. La física teórica es el complemento entre la teoría o el concepto y la práctica matemática. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a aplicar estos conceptos físicos a un ejercicio que requiere la herramienta matemática, hay un aspecto fundamental a tener en cuenta. Ese aspecto es que todas las unidades de las magnitudes que tengamos, recuerden que las magnitudes son esas cosas que cambian, son todas esas variables o constantes, son como esas propiedades del fenómeno. Esas magnitudes deben estar en sistemas de métrica internacional. ¿Para qué? Para que todos los cálculos que hagamos pues se den en los mismos términos, para que estemos hablando el mismo idioma, para que el resultado que nos dé acá sea el mismo que le da una persona en la India, en África, en Estados Unidos, en donde esté el resultado sea el mismo, hablemos el mismo idioma. En ese orden de ideas, pues es importante que aprendamos la técnica de conversión de unidades porque no siempre los datos que obtenemos están en unidades internacionales. Primero que todo, pues hay que reconocer cuáles son las unidades internacionales. Habíamos dicho que la del tiempo es el segundo, la de la distancia es el metro, y en este caso, como nuestras únicas tres magnitudes que varían son tiempo, distancia y velocidad, la de la velocidad va a ser el metro sobre el segundo. ¿Listo? Esas son nuestras unidades internacionales. Ya nosotros hemos trabajado un poquito cómo convertir o cómo realizar ese proceso de conversión. Está hecho que estaba conectando mi computador. Ya.
¿Cómo realizar ese proceso de conversión de las magnitudes del tiempo y del espacio? ¿Qué pasa? Estas magnitudes, si se dan cuenta, son lineales, o sea, solo dependen de una cosa, entonces lo podemos hacer con regla de 3, ¿sí? Pero en la velocidad es diferente, la velocidad es una magnitud que no depende de sí mismo, o sea, si se dan cuenta, el tiempo depende de los segundos y ya. La distancia depende de los metros, de la unidad de longitud y ya. Pero es que el concepto de velocidad, digamos que el tiempo, el espacio no dependen de nada, pero la velocidad justo depende de esas dos. La velocidad es una característica del movimiento que depende de la distancia y del tiempo. Entonces acá nuestro sistema de conversión no lo podemos hacer por medio de una regla de 3, sino por medio de una equivalencia. Es parecido a una regla de 3, pero no es lo mismo, tiene un proceso diferente. ¿Para cuáles sean? Eso va a ser un método de conversión que nos sirve para estas magnitudes que dependen de dos cosas, de dos o tres cosas, ¿me entienden? Por ejemplo, si se dan cuenta, el tiempo depende de sí mismo, el tiempo depende de los segundos, entonces las conversiones las hacemos con regla de 3 sencilla. Igual que el espacio, que en este caso depende de la longitud y ya. La velocidad, si ustedes se dan cuenta, depende de los metros y de los segundos. Entonces el proceso de conversión es un poquito diferente. Póngale mucha atención. Entonces nos dicen que vamos a calcular el tiempo que tarda un vehículo que lleva una velocidad de 50 kilómetros por hora si este recorre 5 kilómetros. Entonces primero vamos a sacar los datos que conocemos. En este caso, ¿cuáles son los datos que conocemos? Conocemos el tiempo, perdonen, conocemos la Sería distancia. la velocidad. Conocemos la distancia, exacto, sí, que serían los 5 kilómetros. Conocemos exacto, como tú dices, la velocidad, que son 50 kilómetros por hora. Si se dan cuenta acá, estas dos magnitudes que conocemos, ninguna de las dos está en sistema internacional. Entonces a las dos le debemos hacer la conversión. Vamos a empezar con la que ya conocemos, que es con la del espacio. Primero vamos a convertir ese espacio a unidad internacional. Entonces recuerden que para convertir estas es bastante simple, lo hacemos por medio de regla de 3. Y esta regla de 3 la planteamos primero empezando con la equivalencia. Recuerden que el primer dato que yo siempre coloco es el más grande. ¿Qué es más grande, los kilómetros o los metros? Los kilómetros. Los kilómetros, perfecto. Entonces vamos a decir, para plantear nuestra equivalencia, vamos a decir que 1 kilómetro equivale a ¿cuántos metros? 1000. 1000, exactamente, a 1000 metros. Lo primero que yo planteo en mi equivalencia es a cuánto equivale uno de esa unidad más grande, ¿no? En este caso lo más grande era kilómetros, entonces a cuánto me equivale la unidad, 1. 1 kilómetro me equivale 1000 metros. La equivalencia la planteo en metros, pues porque es a la respuesta que debo llegar, ¿no? Si me pidieran decímetros, pues así mismo debería plantear la equivalencia en decímetros o bueno, en la unidad que me pidan. En este caso, como me piden las internacionales, pues por eso yo planteo la equivalencia en metros. Entonces digo que 1 kilómetro son 1000 metros, entonces 5 kilómetros, ya saben que las unidades se ponen debajo de las mismas unidades, o sea que los 5 kilómetros van acá, debajo de los kilómetros. ¿Cuántos metros serán? Para solucionar esta regla de 3 basta con multiplicar en diagonal siempre y el resultado dividirlo por el de al frente. O sea que ¿cuánto nos da eso? Sería 5 por 1000 dividido 1. O sea, 5000. 5000, ¿cierto? 5 por 1000 pues es 5000. Dividido 1 pues 5000. ¿En qué unidades? Pues como la X está bajo los metros, pues me va a dar en metros. Hasta ahí con esa conversión. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? Listo. Entonces ya pasamos esa distancia metros, por el momento todo bien. Resulta que la velocidad también necesitamos convertirla porque tampoco está en el sistema internacional. Kilómetros por hora, a pesar de ser la más común, por lo menos acá para nosotros, acá en Colombia, es la más común para hablar de velocidades altas. ¿Por qué? Porque los metros sobre segundos nos dan cantidades muy pequeñitas, entonces como que los números quedan muy grandes. Acá se estandarizó en Colombia el uso del kilómetro por hora para la velocidad, pero en cálculos físicos siempre debemos tener todo en unidades internacionales. Eso quiere decir que a pesar de que esté en kilómetros por hora y sea la más común de usar,
no es la internacionalmente establecida. La que está internacionalmente establecida va a ser el metro sobre segundo. Entonces vamos a convertirlo, préstenle muchísima atención a esto. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger esos 50 kilómetros por hora y el kilómetro por hora lo vamos a plantear en forma de fracción. Entonces nos va a quedar como 50, entonces acá kilómetro sobre hora. ¿Listo? Kilómetros, pues acá también estaba en fracción, pero esta fracción un poco más explícita. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar como a entender qué es lo que debemos hacer. Acá, ¿qué se viene? Entonces lo que vamos a hacer para la conversión es empezar a multiplicar. Vamos a multiplicar por. La idea es que nosotros pasemos de una unidad, de las unidades de distancia, que son kilómetros, pasarlas a metros, y al tiempo pasar estas unidades de tiempo, que en este caso son horas, a segundos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer con la de kilómetros. Como lo que yo quiero cancelar son los kilómetros, entonces para poderlos cancelar, debo colocar los kilómetros en la parte de abajo. Para poder cancelar de esta manera, ¿sí? Porque una unidad que multiplica con una que divide se cancela. Entonces, ¿qué planteo acá? Voy a decir que 1 kilómetro son 1000 metros. ¿Listo? Ahí ya planteé mi primer equivalencia. Acá yo ya sé que cuando multiplique, pues simplemente estas unidades se me van a cancelar y me va a quedar en metros. Listo, acá ya planteamos la equivalencia de los kilómetros a metros. Ahora nos falta la del tiempo. Entonces la del tiempo vamos a hacer lo mismo. Como acá las horas están en el denominador, para cancelarlas las tengo que poner arriba. Entonces me va a quedar arriba las horas. Entonces yo digo, 1 hora son ¿cuántos segundos? ¿Alguien se sabe ese dato? Pues esos son 3600, ¿no? 3600. Ajá. 1 hora tiene 3600 segundos. Si quieren, igual la podemos hacer, vamos a hacerla acá rápido. Esas son reglas de 3, entonces decimos que 1 hora son 60 minutos. Entonces, 1 hora son 60 minutos. Todo bien hasta ahí. ¿Cierto? Entonces, ahora, 1 minuto son 60 segundos. ¿Cierto? Entonces, 1 hora que equivale a 60 minutos, ¿cuántos segundos serán? Pues va a ser 60 por 60 dividido 1. 60 por 60 me da 3600. 3600 segundos. Entonces acá lo voy a colocar. 1 hora son 3600 segundos. ¿Listo? ¿Qué me queda por hacer? Voy a solucionar esta multiplicación. Todo eso está multiplicando. Entonces va a ser, la multiplicación con fracciones es, todos los numeradores se multiplican, todos los denominadores se multiplican. Entonces acá va a ser 50 por 1000 por 1. Eso va a estar sobre lo que haya en la parte de abajo. Entonces acá, debajo del 50, pues es como si hubiera acá un 1. Recuerden que todo número entero tiene como denominador el 1. Entonces esto va a ser 1 por 1 por 3600. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me da esto? 50 por 1000 me da 50.000. Por 1, pues 50.000. Sobre 1 por 1, 1 por 3600 me da 3600. ¿Listo? Ahora yo divido eso. Entonces 50.000 dividido 3600. Eso me da 13.88. ¿Y qué unidades le pongo? Entonces empezamos a ver. Estos kilómetros acá se me cancelan con estos kilómetros que dividen. Estos que multiplican con estos que dividen. Ahora, esta hora se me cancela con esta hora de acá. Esta hora multiplicando con esta que divide. Entonces, ¿qué me quedó? ¿Qué unidades me quedaron ahí? Arriba, ¿qué me quedó? Metros. Metros. ¿Y en la parte de abajo? Segundos. ¿Metros por segundos? Segundos. Entonces, ahí me queda convertido. Si se dan cuenta, es supremamente sencillo. Solo hay que tener en cuenta, listo, yo que estoy cambiando siempre va a ser una fracción porque estamos hablando que esas unidades
dependen de dos cosas, ¿no? De la distancia y del tiempo. Entonces siempre va a tener esa fracción ahí. Para empezar a cancelarlo, lo que yo hago siempre va a ser plantear la equivalencia, multiplicar la equivalencia y tener en cuenta que si arriba está el kilómetro, pues acá lo debo colocar abajo para cancelarlo. Y arriba el metro, ¿no? Porque yo voy a pasarlo de kilómetros a metros. Y lo mismo con el tiempo, como voy a pasarlo de horas a segundos, entonces coloco arriba la hora, porque pues acá como la hora está abajo, necesito ponerla arriba para cancelarla, y abajo su equivalencia en segundos. ¿Listo? Con eso ya cuando yo cancele me quedan, si se dan cuenta, las unidades que necesito. ¿Alguien tiene de pronto alguna pregunta acerca de esta conversión de unidades de velocidad? ¿Todo claro hasta ahí entonces? ¿Sí, no? Sí, señora. Claro. Listo, listo. Entonces tomen los apuntes y ya revisamos otros ejercicios para practicar. Mientras yo voy por agua. Ya vengo. Ya volví. Pero no tocaba calcular el tiempo. Ah, sí, es que no hemos terminado todavía el ejercicio. Estamos haciendo la conversión, pero quiero que copien hasta ahí. Ah, bueno. Profe, una pregunta, ¿estamos en Física. trigonometría? Ok, en física. ¿Esto se parece a trigonometría? ¿Se les parece a trigonometría o a física? A ver, China. Perdón, lo siento, perdón. Está bien, está bien. Listo. Ya nosotros hicimos las conversiones necesarias, ¿no? Entonces ya tenemos la distancia que teníamos en kilómetros, ya la tenemos en metros, o sea, en su sistema internacional. La velocidad también que la teníamos en kilómetros por hora, ya la pasamos a metros sobre segundos. Ahora sí podemos resolver el ejercicio. Hasta ahí no habíamos resuelto nada, simplemente habíamos acomodado los datos de tal manera que listo, todo lo tuviéramos en sistema internacional. Ahora sí vamos a resolverlo porque me están pidiendo el tiempo que tarda ese fenómeno. ¿Cómo es la ecuación del tiempo? ¿Me la recuerdan, porfa, chicos? Distancia sobre velocidad. Listo, distancia sobre velocidad. Recuerden el triangulito, ¿no? Recuerden el triangulito, ahí es lo más de chévere, de sencillo de leer. Listo, distancia sobre velocidad, ya conozco los dos datos que necesito, ya los tengo en unidades internacionales, eso quiere decir que ya los puedo operar común y corriente, porque esa es otra, ¿no? Si yo no lo tengo en unidades correspondientes, pues yo puedo operar los números, pero el resultado no me va a dar verídico. Entonces, por eso es importantísimo que primero revisemos unidades. Entonces, ahora sí, va a ser el tiempo, va a ser la distancia, entonces la distancia son 5 kilómetros, o sea, 5.000 metros. Sobre la velocidad, entonces la velocidad acá es de 50 kilómetros por hora, o sea, 13.88 metros sobre segundos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente la diferencia en las unidades es 50, aquí me están diciendo que en una hora, ¿no? ¿Qué quiere decir esta unidad? Que en una hora recorro 50 kilómetros. ¿Sí? Eso me dice la velocidad, en cuánto tiempo yo estoy recorriendo una distancia. La diferencia es que acá lo que me da, el dato que me dan es cuánta distancia recorro respecto a los segundos que pasan. ¿Listo? No quiere decir que sean dos velocidades diferentes, es la misma velocidad, solo que miradas desde referentes diferentes. Acá entonces lo hablamos respecto a las horas que pasan en kilómetros y acá pues cada segundo que pasa cuántos metros se avanza por cada segundo. No es que sean velocidades diferentes, sino unidades diferentes de medida. Entonces acá yo voy a dividir esto de acá, entonces me va a dar 5.000 dividido 13.88. Me dan 360.2, Y dos, ¿no? ¿sí o no? Sí, 360.2.
Acá no sé si te da 360 puntos. No, pues es que puse solo un decimal después de la coma. Ah, sí, yo también. Mira, 360.2. Sí, sí. Listo, profe. perfecto, perfecto. 360.2, como lo que yo ayer fue el tiempo, ya todo lo tengo en unidades. De hecho, ustedes pueden ver que en las unidades también se verifica todo, ¿no? Vean que acá yo tengo básicamente es metros y abajo tengo metros sobre segundos. Este metro es como si estuviera sobre 1, entonces yo haciendo acá la conversión, bueno, básicamente se termina cancelando metro con metro y me queda el segundo. Eso no le presten mucha atención porque no quiero que se confundan en este momento. El caso es que por medio de las unidades también podemos verificar que estamos hallando tiempo. Acá esto, finalmente el resultado nos va a quedar en segundos. ¿Listo? Eso va a ser básicamente todo lo que, pues lo que teníamos que hacer del ejercicio. ¿Hasta acá alguien tiene alguna pregunta? Listo, tomen los apuntes, tomen los apuntes. Recuerden, ya saben, quienes tomen pantallazo, no se les olvide pasarlo, chicos, chicas. Tienen que pasarlo porque si no, ahí se va a quedar por siempre en el celular y eso no termina sirviendo para nada. Es mejor que ni tomen pantallazo. ¿Alguien falta por tomar apuntes? Diga yo. Yo. Listo, copia. Ya, listo. Listo. Vamos a revisar por acá otro ejercicio. Simplemente este va a ser no completo, sino vamos a realizar una conversión de unidad de velocidad. Entonces, digamos que yo tengo 80 kilómetros por hora, que es como el máximo de el máximo de velocidad que suele ser permitido. 80 kilómetros por hora. Vamos a pasar eso a metros sobre segundos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Este es un ejemplo como para que si de pronto les quedó alguna duda con eso. Coloco el numerito, luego voy a plantear las unidades de medida en forma de fracción explícita, entonces me va a quedar kilómetros sobre horas y empiezo a multiplicar para cancelar. Como mi interés no son los kilómetros, sino los metros, entonces yo me tengo que deshacer de esos kilómetros, acá están multiplicando, los voy a poner a dividir para poderlos cancelar. Entonces digo, 1 kilómetro van a ser 1000 metros. ¿Listo? Ahí ya solucioné lo de la distancia, ahora lo del tiempo. Como la hora está dividiendo, entonces la voy a poner a multiplicar. Entonces voy a decir que 1 hora son 3600 segundos. ¿Listo? Ya acá, ¿cómo paso a resolver? Súper sencillo, entonces va a ser, ¿cuánto me queda en la parte de arriba? Pues 80 por 1000. ¿Cuánto es eso? Pues 8000. Ah, pues 8000, 80 por 1000 es 8000. 80.000. 80.000, 80.000. Ah, sí, perdón. Se le agregan los ceros ahí. 80.000 sobre. Entonces, ¿cuánto tenemos abajo? Tenemos 1 por 3600. Eso nos da siempre 3600. Ay, changos, ¿qué pasó acá? 3600. Resuelvo esa división. ¿Cuánto me da esa división? 80.000 dividido 3600. ¿22,22? Listo, 22,22. ¿Y qué unidades ponemos? Entonces empezamos a mirar. Este kilómetro se me cancela con este kilómetro dividiendo, esta hora se me cancela con esta hora multiplicando y me quedan metros sobre segundos. ¿Listo? Que si quisiera hacer al revés, sería exactamente lo mismo. Miremos un ejemplo. Digamos que tenemos 210 metros sobre segundos y lo vamos a pasar a kilómetros por hora. ¿Sí? De pronto yo lo dimensiono mucho más fácil en esos términos, entonces vamos a convertirlo, es exactamente igual, hay que tener cuidado es con lo que yo cancelo. Entonces va a ser 210 metros sobre segundos, entonces empiezo a multiplicarlo. En este caso, como lo que yo voy a pasar de metros a kilómetros, entonces es la misma lógica. Como este metro está acá multiplicando, lo voy a poner a dividir, ¿cierto?
Entonces arriba me van a quedar los kilómetros y digo, 1 kilómetro son 1000 metros. ¿Sí? Si ven que la diferencia es que lo cambio de lugar. ¿Por qué lo voy a cambiar de lugar? Pues porque acá me interesa cancelar los metros, entonces por eso los debo poner abajo. Pero la equivalencia debe ser la misma. Tengan mucho cuidado porque a veces uno se confunde y entonces como siempre yo colocaba acá la equivalencia de 1 abajito, el 1 siempre estaba abajo, entonces termino colocando que 1 metro son 1000 kilómetros. Pilas, en eso hay que tener cuidado porque eso es una confusión muy común. Eso le suele pasar bastante. Tienen que tener cuidado que la equivalencia se siga manteniendo. Realmente 1 kilómetro son 1000 metros. Ahora establezco la otra del tiempo. Entonces, como acá en este caso los segundos están abajo, los voy a poner ahora hacia arriba para poderlos cancelar. Y abajo las horas. Lo mismo, no es que van a colocar que 1 segundo son 3600 horas. No, 1 hora son 3600 segundos. Y el procedimiento es el mismo. Básicamente va a ser 210 por 1, 210 por 3600. ¿Cuánto me da eso? $700. 700, ¿qué? No te escuché bien, espérate, 210 por 3600. 756,000. 750. Ajá, 756,000. Perfecto. Y en la parte de abajo, ¿cómo nos queda? 1 por 1000 por 1, pues eso nos da 1000, ¿no? 1000. Realizamos esa división, entonces 756,000 dividido 1000, aunque esa es fácil, no se tiene que hacer en 756. Y ahora miramos las unidades, entonces vemos que acá el metro se me cancela con el metro, el segundo que está dividiendo se me cancela con este segundo, y vean que las unidades que me quedan son kilómetros en la parte de arriba, y en la parte de abajo me quedan horas. Entonces, si yo voy a pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, es la equivalencia igualita a si yo lo hago en el proceso inverso. Solo hay que tener cuidado que lo que yo esté colocando en el numerador y en el denominador coincidan y que sus datos de equivalencia coincidan. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Listo. Entonces voy a detener por